En el video de hoy les quiero presentar a este amigo que se llama Rufo. ¿Ven, Rufo? ¿Ven? Este es un perro súper juguetón. Y aunque no lo crean y lo vean así de mugroso, tiene tan solo 6 días que lo bañaron. Es un perro de alto mantenimiento. Es el clásico caso de bolita de pelos que compraron porque era adorable y luego creció y lo echaron a la calle. Afortunadamente fue adoptado por mi querida tía, pero cuando lo encontró no saben cómo lucía. Era cubierto de lagañas, rastas hasta el piso. No, pobre animal, de verdad. Pero bueno, ahorita él es muy feliz. Lo ven así de mugroso, pero van a ver cómo queda de hermoso con un buen cuidado y estética. Eso sí, adora y tiene una obsesión con las pelotas. Tremenda. Yo creo que era de algún niño. Okay. Ya tenemos aquí a Rufo listo para empezarlo a bañar. Y lo que siempre les digo a todos es, antes de siquiera pensar en empezar a mojarlo, tienen que tener listo ya su toalla, el cepillo con el que lo van a bañar, que tiene que ser como de una cerda no muy suave, para que puedan lavar el pelo. El shampoo que van a utilizar, en el caso de él yo uso una mezcla de shampoo antigrasa, para quitar la grasa y para pelo blanco. Y el agua, vamos a empezar a mojarlo. El agua que utilicen tiene que tener cuidado de que no sea ni muy fría ni muy caliente. Los perros tienen una temperatura más elevada que nosotros, entonces si usan agua caliente como la que usarían para bañarse ustedes, le pueden resecar la piel o lo pueden quemar. Entonces procuren usar el agua tibia, no caliente, para que no lo vayan a quemar. El pelo de Rufo no es muy difícil de mojar, viene a ser como si ustedes tienen a lo mejor un pastor inglés o un poodle gigante, ese tipo de pelo no es difícil de mojar, pero se ensucia muy rápido. La cabeza se la dejo al último, la mojo hasta el final. ¿Por qué? Porque es lo que más les choca sentir mojado. Si yo le mojo la cabeza al inicio, me empieza a sacudir. Si quieres se va a sacudir y me va a mojar. Pero, por lo menos, lo dejo hasta el final. Para incomodarlo lo menor posible. Primero voy a lavar el cuerpo. Para que el pelo blanco quede limpio, tienen que cepillar muy bien cada parte del pelo. Sobre todo las patas, esta parte de abajo. Se ensucia mucho. Tienen que cepillar bien cada partecita. Ahora le voy a mojar la cabeza. Y posiblemente me va a empapar. Acuérdense de nunca echarle el agua directo a los oídos. Eso es importantísimo. El agua va por arriba de la oreja. Y con mucho cuidado para que no entre dentro del oído. Esa es una de las causas que les infectan horrible a los perritos, las personas cuando los bañan, porque se entra el agua. El oído se limpia con clines o con la toalla, pero no se le echa agua adentro, nunca. Ahora voy a usar un acondicionador especial para perro. Acuérdense siempre de usar productos para perro, no intenten usar shampoo para bebé o para humano, porque aunque crean ustedes que es mejor, no, luego les provoca caspa, comezón. Siempre usen productos especiales para mascota. A él le voy a acondicionar las patas porque no se las queremos dejar cortas, queremos dejarle un pelito largo en las patas, entonces va a ser más fácil desenredarlo con el acondicionador. Ya que lo secamos muy bien con la toalla, quitamos todo el exceso de humedad. Vamos a proseguir a secarlo con la secadora. Ahora, esta es una secadora profesional. También lo pueden hacer con una secadora normal para cabello, pero obviamente se van a tardar mucho más y tienen que tener cuidado de que el aire no salga muy caliente o lo pueden quemar. Estas secadoras tienen mucha potencia, pero el aire sale tibio, no sale caliente. Entonces no hay riesgo de quemarle la piel.
Si estás usando una secadora para mano, ten cuidado de ponerle en aire tibio o frío, porque esas tienden a echar aire muy caliente, y recuerda que no es lo mismo que le estás echando el aire directo a su piel, no es lo mismo que cuando uno se seca el cabello. Okay. Ahora vamos a cepillar. Tiene que quedar perfectamente desenredado antes de poderle pasar la máquina o empezar a cortarle con tijera. Por eso, si quieren tener un perro así, peludito como este, que se vea bonito, tienen que considerar que van a tener que cepillarlo cada semana y llevarlo a la estética por lo menos una vez al mes. Ya que está seco y desenredado, ahora le vamos a empezar a cortar, a rebajar el pelo. Yo uso una máquina Andis profesional. La verdad, se la recomiendo. El costo no difiere mucho de los sets que venden con 1000 peinetas, y esas no sirven para nada. Tiene que ser con navaja de metal que se quita, como esta. Se puede ver. En el caso de él, como quiero mantenerle su pelo largo, voy a usar una navaja que se llama 3 3/4, que le deja el pelo más o menos como a media pulgada. Es decir, para usar esta navaja, es muy importante que el pelo esté totalmente desenredado. No pueden usarla con el pelo enredado, no entra. Y siempre tienen que pasar la máquina en sentido de crecimiento del pelo, es decir, de cabeza a rabo, y conforme voy bajando a la parte de abajo, es así, nunca en contra, porque entonces queda desparejo, queda mucho más corto, no queda bien. Si ven cómo se desliza fácil el pelo, esto no sucede con las máquinas de humano. Si tú intentas usar una máquina de humano en tu perro, vas a batallar más, no se va a deslizar así. Lo que voy a hacer con él, el tipo de corte que les voy a hacer, es a máquina va lo de arriba, esta parte de aquí, y las patas tienen que ser a tijera porque si no quedarían demasiado cortas y hace que se vea como que tienen las patitas flacas. Solo quito el exceso del lomo, emparejo el lomo, y a partir de aquí, donde empieza el copete. En el lomo paso la máquina pegada al cuerpo, pero a partir de las patas, imagino una línea como del faldón, y empiezo a desvanecer. Ya no pego la máquina totalmente a la parte de abajo para ir desvaneciendo, que no quede una línea. Las patas tienen que quedar más peludas que el cuerpo, pero voy desvaneciendo con la máquina, si ponen atención. En la parte del cuello, cuando lleguen a la parte del cuello, tienen que tener cuidado porque se les hacen unos pliegues en la parte del mentón, ahí en la parte de abajo. A veces se meten en la máquina, entonces tengan cuidado con eso. Ok, ahora vamos a cambiar de navaja. Voy a ponerle la navaja más cortita, que es la del número 10. Es la que generalmente viene con la máquina, la que viene incluida ya con la máquina. Y esta me va a servir a quitar todo el pelo de abajo que no lo necesitamos. No se ve, solo se le enreda. Entonces con esta navaja puedo limpiarle la pancita, la parte de los genitales, y limpiarle la parte de las orejas también.
cepillito, siempre les corto todo alrededor de la colita donde hacen popó. Lo dejo bien pelosito porque así cuando hacen del baño no se ensucian. Si ustedes notan en su perro que tiene una oreja más oscura que la otra, puede ser que esté segregando más cerilla en un oído que en el otro, entonces se ensucia más. Hay que tener cuidado porque puede ser que esté por agarrar una infección. Es muy común en este tipo de perros, cocker o cruza de cocker, que tienen la oreja tan pesada y como la tienen hacia abajo, se les acumula mucha humedad, aún con todas las precauciones que tomamos para bañarlos. Siempre se atora el cepillo. Uso este peine que tiene unas navajas que ayudan a desenredar. No quiere decir que puedes quitarle, si está demasiado enredado tu perro, no puedes hacer eso con todos los nudos, pero intercalo entre un peine y el otro, que cuando siento que ya se desbarataron los nudos grandes, ya puedo meter el peine fino. Así hasta que pase el cepillo sin atorarse. Tengo desenredadas estas dos patas, vamos a proceder a emparejar el pelo. Lo que hago con la tijera es imaginarnos una línea y donde empiezas a ver que el pelo ya se ve como despeinado, ahí empiezas a despuntar. La idea es tratar de que se vea como un sólido. Entonces voy jalando así con los dedos y corto las puntitas. Mientras más tiempo le dediques a esta parte, más bonito queda. Esta parte de adentro, bien parejo. Esto también emparejar. Darle un aspecto redondo. Imaginarme un círculo en la patita hasta donde llega la uña y corto así. Y luego a partir de aquí, ese va a ser mi nivel para tratar de que quede como tubito. Como se ve, esta patita ya está recortada y ya se ve diferente. Es lo mismo con todas las patas. Cuando hagan este corte de oreja que estoy haciendo, tienen que asegurarse
que sienten y están seguros dónde está la carne. Cuando está muy enredado el pelo no pueden hacer eso porque pueden confundir el nudo con la piel. Para facilitarme limpiarme las orejas, yo uso un poco de talco. No mucha cantidad. Este es un talco especial para perro, pero puedes usar talco de perro. Y eso me permite limpiar un poco la grasa que tiene y depilarle un poquito más la oreja. Porque a veces el mismo cebito no permite que yo estire los pelos. Tiene muy peludo su huevo. El copete, para que no se vea trasquilado, tienen que hacer el corte recto, es decir, la tijera a nivel de más o menos adelante de los ojos, como aquí, con la tijera ahí, y ahí es donde van a cortar, no pegado al coco. Y aquí se imaginan una línea entre los ojos y la oreja, y ahí es donde empiezo a hacer el corte del copete, tratando de desvanecer. Quiero mostrarles las uñas de este perrito. Si se fijan, están totalmente al ras. Eso es porque él las desgasta en el pavimento. Así que no es necesario cortárselas porque le sangraría. Nada más se le checa la uña de acá, que no la tenga demasiado larga, no la van a poder ver. Pero generalmente los perros tienen un quinto dedo y esa uña, como no se desgasta, crece y se les enrosca. Pero él la tiene bien. Y así quedó este bombón después de su baño y estética. Saluda, Rufo. Enséñanos qué guapo quedaste. Ser guapo no es fácil. Como pueden ver, no hay perros feos, solo dueños descuidados.